Y ya estamos en contacto con Javier Llorens. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenos días para vos y para tu audiencia. Bueno, Javier, yo te quería entrevistar hoy porque vos has mandado un trabajo muy interesante sobre los 4 años de programas del Fondo Monetario Internacional, que vos los planteás como inflacionarios e infortunados, y me gustaría, para los oyentes, que nos comentes qué estás viendo vos y qué resultados, además, medibles, no son solo opiniones subjetivas, sino resultados objetivos, se están obteniendo después de aquellos acuerdos a los cuales había arribado en 2018 Mauricio Macri, el gobierno de Mauricio Macri, con el Fondo Monetario Internacional. Sí, ha deparado un brutal descenso en el poder adquisitivo, sobre todo no solo en el sector asalariado registrado, sino sobre todo en los asalariados no registrados. En base a los mismos datos del INDEC, hay una pérdida en el nivel general, en el caso de los sectores no registrados, de 1/3 de su poder adquisitivo, y en el caso de algunos alimentos como la carne llega hasta supera un 50%. Tremendo. Es decir, hay una evidencia de una penuria que se está haciendo intolerable en los sectores más bajos de la sociedad. Uh-huh. Es decir, que los más castigados son los más pobres. Sí, ahí está golpeando durísimo la inflación y la inflación de alimentos, porque los planes han traído que siempre los alimentos han superado el nivel general de aumento del índice de costo de vida del INDEC, y entonces acumulativamente ello ha traído desde abril de 2018 hasta abril del 2022, acumulativamente han traído una enorme merma en el poder adquisitivo, que en el caso del sector asalariado no registrado es casi equivalente a un año de su ingreso en 4 años. Ajá, tremendo. Sí. ¿Y cómo se justifica, antes de pasar a otros sectores sobre los cuales también golpea el tema inflacionario, etcétera, cómo se justifica que el aumento de precios de los alimentos esté permanentemente por arriba del índice general de precios? Somos un país exportador de alimentos y hay una política en relación al tipo de cambio que ha sido desastrosa al haber aceptado que se instalara una expectativa de un dólar a 220 pesos como resultado de la negociación con los lobos de Wall Street. El gobierno toleró inerme que le hicieron una devaluación bursátil operando con los bonos que se cotizan en forma bimonetaria en dólares y pesos. Uh-huh. Y entonces generaron una devaluación bursátil para obligar a Guzmán a aceptar, para torcer el brazo a Guzmán en la negociación, ¿no? Eso fue en mayo del año 2020, y el dólar saltó así a un nivel estratosférico en relación a la inflación del 160%, y después llegó hasta el 180% en octubre, y a partir de ahí entonces la expectativa de los argentinos fue no un dólar oficial, que era 70 pesos, sino un dólar de 200 pesos. Todo el mundo entonces con esa mira puesta en el dólar, con la tara que tenemos los argentinos con relación al dólar, uh-huh, se desencadenó un proceso inflacionario incesante que en todo el mundo de alguna manera busca o tiene en su horizonte o en su expectativa ese dólar, ¿no? Claro. Ahora, también es cierto que empieza a impactar la guerra, pero vos estás hablando de que todo este tema empieza con el acuerdo del 2018 y la guerra, en definitiva, empieza a impactar el 24 de febrero de este año. Claro, es una tormenta perfecta que cayó sobre el gobierno. Primero fue la herencia de la deuda y el acuerdo con el fondo, y el enorme endeudamiento externo que concretó el gobierno de Mauricio Macri. Después lo agarró la pandemia,
hizo una política de parate económico muy profunda, cayó el PBI un 24% en un año, una cosa brutal, por una política de cuarentena exacerbada, y a la salida de eso se suma a eso la maniobra de los lobos de Wall Street de moverle el dólar a niveles estratosféricos, y ahora lo agarra el aumento de alimentos y energía por el conflicto ruso-ucraniano. Uh-huh. Está azotado por una tormenta en que todos los factores se han alineado en contra, y es notable la incapacidad de reacción o la inidoneidad con que están enfrentando esta situación, ¿no? Claro. Javier, hablabas vos de el impacto fenomenal que había tenido la inflación sobre los sectores que podríamos decir están en la economía informal. Ahora, comentanos qué pasa con los trabajadores de la economía formal y qué pasa también con los jubilados. Sí, ellos también tienen una brutal caída en su poder adquisitivo, no tan pronunciada como la del sector de la economía informal, pero en promedio, en nivel general, es a un 15 o un 20%, es decir, que ha perdido una quinta parte de su ingreso teóricamente, pero en alimentos llega hasta un 37%, 39% en carne, por ejemplo. Es decir, ahí en el rubro alimentos, como está siempre por encima del nivel general sus aumentos, ha traído un enorme encarecimiento que en la clase media y media baja es una canasta muy importante de sus consumos, ¿no? Claro. Sí, claro, cada vez la gente gasta más en alimentos, es decir, el porcentaje del ingreso que se gasta en alimentos es mayor, incluso para aquellos que tienen un ingreso por arriba, digamos, de de la línea de pobreza, ¿no? Sí, no te digo si los componentes de la familia son muchos, ¿no? Porque entonces las bocas se multiplican, las familias numerosas o las familias ensambladas. Entonces el gasto de alimentos se hace notable, ¿no? Lo interesante de esto es que también el actual gobierno tiene una impotencia de comunicar la naturaleza del problema, porque la parte sustancial de los aumentos le corresponden no a este gobierno, sino al anterior gobierno, Juntos por el Cambio, que es responsable globalmente de 2/3 de los aumentos que se han registrado. Claro. Y un tercio le queda a este gobierno. Este gobierno lo que pasa es que ha hecho una enorme decepción, porque dijo que iba a reparar el daño concretado por el anterior gobierno y no lo ha podido reparar, sino lo ha profundizado. Pero ni siquiera sabe explicar en profundidad los problemas que enfrenta, ¿no? Claro. Ahora, convengamos que no le ha ido fácil a este gobierno porque primero le cayó la pandemia, estas maniobras que vos señalás de los lobos de Wall Street, después la guerra, pero también hay algunas que vinieron a favor, como por ejemplo el aumento de los precios de los granos a nivel internacional, etcétera. Ahora, te pregunto porque uno está observando el tema del déficit cuasi fiscal o esa bomba que son las LELIQ, LEVAC o notas del Banco Central de la República Argentina, donde además este domingo, no sé si lo leíste, pero sí te lo recomiendo, donde Giacomini, el socio de Milei, saca una nota con un tal Mariano Fernández en el diario La Nación, donde plantean la solución del problema de las LELIQ a través de una liquidación completa del Estado Nacional, entregando por papeles pintados parte del patrimonio común de los argentinos. ¿Cómo ves vos que se puede resolver este problema? Hola, sí. ¿Hubo alguna interferencia? Sí, hubo una llamada. Sí, no leí esa nota, pero sí, ese es el problema que tiene, y ahora se está viendo de nuevo ese problema porque es una enorme masa de moneda que duplica al circulante monetario,
que hay de nuevo, hay una especulación de un arbitraje con el dólar clavado en 200, 210 pesos y con tasa de interés del 50% o más del 50% anual. Entonces hay una enorme masa especulativa que ahora está, al ver las dificultades que enfrenta el ministro y las torpezas que está haciendo, por ejemplo, con como dibujó los números en primer trimestre para que el Fondo Monetario le aprobara, tener la aprobación del fondo, se ha hecho que algunos acreedores, especuladores, vieran que esto es muy poco serio, muy poco sólido y estén en este momento de nuevo llevándose las divisas afuera, ¿no? Uh-huh. Guzmán había reinstalado el carritrade porque había liberado la negociación con bonos enteramente, entonces es posible traer dólares, era posible traer dólares y liquidarlos en el mercado paralelo a 200 pesos y ponerlo en el IC al 50% anual, ¿no? Claro. Y ahora parece que se han espantado y están de nuevo sacando esos dineros y por eso la dificultad que tiene el gobierno para renovar la deuda interna, ¿no? ¿Y esto puede devenir en un proceso crítico, es decir, en una crisis de corto plazo? Porque evidentemente son variables que están en los límites, ¿no? Sí, yo te diría que el programa está muerto. Ajá. Tiene una variable en la importación de energía que lo mata y ese es otro punto que está de por medio, ¿no? La importación de energía con la cuestión esta de conflicto ruso-ucraniano se ha encarecido enormemente, entonces las importaciones de gas van a llegar a cifras estratosféricas de nuevo y entonces no va a haber acumulación de reservas y no. El objetivo del plan de fondo lo único que quiere es acumular reservas para recuperar el crédito externo. De esa forma Argentina podía recurrir al mercado de deuda externa y pagarle al fondo y renovar su deuda indefinidamente como hacen los países. Uh-huh. Ese es todo el objetivo del plan, que no tiene nada que ver con las necesidades internas del argentino, ¿no? Y Argentina, que con esta caída de los ingresos, no puede caer también en ese círculo que yo creo que el ministro lo debe saber bien, en esos círculos que caímos, por ejemplo, en la etapa de López Murphy, Cavallo en aquel entonces, que el ajuste llevaba a menor consumo, menor producción, comercialización y menor recaudación y incremento del déficit fiscal. ¿No podría entrar la Argentina en esa espiral? Sí, hasta este momento ha tenido altos ingresos fiscales, pero últimamente se están aparentemente a la contracción monetaria que está obligada a hacer, está ralentizando esos ingresos, al punto que tuvo que dibujarlos en el trimestre pasado, simulando haber tenido una enorme renta por la colocación de bonos, que es un fraude. Uh-huh. Un fraude por 200.000 millones de pesos, con el que solventó el IFE 4. Ahí se escuchan muchos ruidos, no sé qué son, pero ¿qué podría pasar si una masa de pesos va en búsqueda rápida de dólares y eso lógicamente aumenta el precio del dólar y el precio del dólar tracciona la inflación hacia arriba? ¿Cómo se controla esa situación? Sí, sin ir al extremo que me cuenta de Milei, ya la misma CITI está hablando de que es indispensable un plan Bonex. Ellos lo prevén para el próximo gobierno, ¿no? Que toda esa enorme masa de dinero de la LELIC se tiren en bonos a 10 años, en dólares o en ajustado por ser,
como se hizo en el pasado, en el 1989 y en el 2001. Uh-huh. Pero había otra salida que sería hacer que esa masa de dinero sea inconvertible. Pero claro, eso sería ofensivo con todo lo que están arbitrando entre la tasa de interés y el dólar. Uh-huh. Es el dinero caliente que trajo Macri, que se cayó, se fugó con lo que prestó el fondo, los especuladores se llevaron sus ganancias, y ahora Guzmán abrió de nuevo esa puerta y ahora de nuevo está enfrentando el mismo problema, que los especuladores dicen esto se cae, me llevo las ganancias, ¿no? Uh-huh. Sí, y en general los acuerdos con el fondo, vos tenés un extenso análisis de los acuerdos, de la mala praxis del fondo, que uno siempre sospecha que no se trata de mala praxis, sino que nunca nos han, es decir, los acuerdos con el fondo se entiende que podrían generar confianza en los actores de mercado. Sin embargo, en la Argentina eso no ocurrió nunca. ¿Vos pensás que es incompetencia técnica del Fondo Monetario o es una mala praxis proveniente de la mala fe? No, el Fondo Monetario está directamente vinculado a las altas finanzas internacionales, y lo que opera como un salvataje de un prestamista de última instancia. Cuando los especuladores y los prestamistas privados no pueden recuperar sus acreencias, para evitar que dejen de cobrar, aparece el fondo con esos fondos que presta. Los acreedores se llevan lo suyo y le queda la deuda, y después entonces hay que recomponer el crédito ante los acreedores externos, que te exige todo un proceso de ajuste del gasto del Estado y demostrar superávit primario para poder pagar y demostrar reservas en el Banco Central. Entonces vuelven a confiar, vuelven a prestar, iniciamos un nuevo ciclo de endeudamiento que al poco tiempo o se cae, o en el caso de Argentina sobre todo, y vuelve el fondo a aparecer con sus préstamos de salvataje, que en realidad es el salvataje a los actores financieros digamos, mega actores financieros, claro, de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Claro, sí, no salvan a sus propios capitalistas y sus propios capitales. Ya que hablaste de salvataje, hay quienes prenden una vela por el derrumbe del valor del dólar. De hecho, el dólar, frente a la inflación importante que está teniendo los Estados Unidos, lógicamente está perdiendo valor como moneda. ¿Vos observás que frente al conflicto que se está librando allí en Ucrania con Rusia y las digamos sanciones que ha impuesto Europa a Rusia y en fin todo esto que estamos viviendo con sus impactos geopolíticos pero también financieros, puede deteriorar el valor del dólar de manera que sea una moneda que pierda tanto valor como que licúe una parte de nuestra deuda? No, indudablemente que hay un descalabro mundial en el orden establecido. El mundo va rumbo aparentemente de nuevo a dos hemisferios, donde habrá una divisa que será el yuan y el rublo, y en otro hemisferio será el dólar y el euro, ¿no? Mm. Está todo el orden mundial desparejingado con esta absurda situación que ha deparado la cuestión ruso-ucraniana, propulsada desde Estados Unidos, ¿no? En una torpe intento de tratar de, como macho alfa, de enfrentar individualmente a los dos machos betas que se aliaron en contra de él, para que al no poderlo enfrentar unidos, ¿no? Uh-huh. Ese sería el esquema más simple para describir el problema, pero el problema en Argentina es que los argentinos tenemos una locura con el dólar, una adoración como un becerro de oro, como consecuencia de las crisis financieras, los vaciamientos que hemos soportado en el último medio siglo.
y entonces eso no incide muy mucho en nuestras perspectivas, ¿no? Ahora ya anda el contado con liqui, que para sacar divisas anda ya cerca de los 240 pesos, ¿no? Claro. Nosotros somos una especie de burbuja en relación a lo que sucede en otra parte del mundo en relación con esta moneda imperial, ¿no? Claro. Y te pregunto, no sé si me podrás contestar. Vos decís que este plan ya está como muerto, y lógicamente que hay distintos actores que buscan imponer un plan del cual se conocen apenas algunas cosas, algunos muy vinculados, digamos, al gobierno anterior, como Melconian, otros más vinculados a la experiencia anterior del kirchnerismo, o a Massa, si se quiere, como Martín Redrado. Después está la CUNSA, en fin, hay distintos actores que López Murphy. De lo que se conoce en la superficie, periodísticamente hablando, ¿vos sentís que hay algún plan consistente para que Argentina pueda superar esta crisis financiera, económica en la que estamos hoy, y monetaria en la que estamos hoy hundidos? Mario, yo tengo la opinión, modesta opinión, que Argentina se está ahogando en un vaso de agua. Argentina no tiene un problema de restricción externa, que le llaman los economistas de la Citi. Tiene entre 200 y 400 mil millones escondidos de diversas formas, claro, sus habitantes y sus operadores económicos. Lo que pasa es que hay un enorme problema de desconfianza y también de clandestinidad de esos ahorros, y una solución que indudablemente debe estar en planes de algunos economistas es cómo hacer que esos dineros aparezcan y se formalicen en el circuito económico, ¿no? Claro. Es una enorme la deuda que supuestamente debemos no existe. Tenemos superávit externo conforme los números, en base a la cuenta que le llaman formación de activos externos por parte de residentes, que es simplemente los canutos que tienen los argentinos en billetes verdes, en su locura entendible de refugiarse en el dólar después de tantas decepciones y tantas estafas que han soportado en el último medio siglo, ¿no? Claro. Sí, y aparte tiene recursos como el petróleo, tiene recursos como los alimentos. Es un país que bendecido, no sé si por Jehová, por Dios o por Alá, no debería estar en la situación que está. Claro. Es inadmisible que no haya una élite mínima dirigencial que se ponga de acuerdo y fije unas pautas mínimas de cómo hacer que el argentino crea en su propia moneda y también crea en lo que le dicen y garantice sus ahorros, ya sea en moneda del dólar o en pesos, ¿no? Claro. Y hacer que todos esos recursos existentes se movilicen. Es un problema esencialmente político en una dirigencia que ha caído a una degradación inadmisible, que es la grieta, ¿no? Claro. La incapacidad de poder conversar entre dos coaliciones serenamente para juntar cabezas y afrontar problemas en común. Quiere decir que vos estructuralmente sos optimista, lo que no ves es a esa élite en capacidad justamente de resolver el problema político para emprender la solución del problema económico. Exactamente. Hay una degradación que ha sido ostensible en la dirigencia argentina, movilizada por sus emociones y movilizada también por factores externos, y también por su incapacidad de ver las cosas como son y lo que sucede en el mundo, y enredada en sus pequeños afanes de poder que la hace incapacitada para enfrentar los desafíos complejos que Argentina enfrenta, que se han ido acumulando a lo largo de los últimos 20 años, ¿no? Claro.
Bueno, Javier, me parece que ha sido de una claridad meridiana todo lo que has dicho. Espero que sirva para algo. Así que te hago la última pregunta. Si tuvieras al ministro delante tuyo, ¿no? Y el tipo te dijera, Javier, ¿qué hago? ¿Qué le dirías vos? ¿Que renuncie o que tome determinadas medidas? A ver, ¿qué le dirías? Bueno, Mario, yo tengo una visión. Sun Tzu, hace 2500 años, hablaba del uso de espías, el uso de agentes, que es el maravilloso mover de los hilos. Yo creo que el Fondo Monetario se enfrentaba a un gravísimo problema, al haber dado un préstamo horrible, el peor dado de la historia, por un monto descomunal, y lo menos que han hecho esos señores del norte, que son muy cerebrales y caviladores, es poner un representante suyo acá que operara en función también de sus intereses, no solo de los nuestros. A mi modo de ver, te lo digo con sinceridad, Guzmán, que se descolgó como un paracaidista, sin ninguna experiencia, sin ningún conocimiento, no me infunde ninguna confianza en su conducta, cómo ha conducido las negociaciones con el fondo. Ha hecho gravísimos engaños, por eso hay tan ofendidos al kirchnerismo. Torció la investigación sobre la responsabilidad del fondo, que tenía que ser la auditoría interna del fondo, que era la oficina de evaluación independiente, derivó en una evaluación ex post que no dijo nada. Si vos ves el desempeño del ministro Guzmán en relación con la problemática del fondo, hizo todo lo que le convenía al fondo y todo lo que no le convenía a Argentina. Claro. Bueno, clarísimo, tendría que renunciar. Javier Llorens, te agradecemos muchísimo la amabilidad que has tenido de conversar con nosotros aquí en La Brújula por Radio La Luna y, lógicamente, te vamos a molestar en tanto y en cuanto nos sigas haciendo llegar esas investigaciones que realmente son de una calidad extraordinaria y aportan mucha claridad para comprender lo que nos está sucediendo. No faltaba más, Mario, te agradezco que me hayas hablado. Y contar conmigo, te agradezco tus elogios, no me merezco tanto. Contar conmigo para cuando te venga bien. Bárbaro.